Hola chicos, pues nuevamente estamos aquí con la segunda parte de la actividad en donde nos habíamos quedado. Acuérdense que ya nada más nos faltaba poder calcular el ángulo, y para calcular el ángulo decíamos que el ángulo es igual, o utilizamos esta formulita, que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de la división que va a haber cuando yo tenga la sumatoria de todas las fuerzas en y las divida entre la sumatoria de todas las fuerzas en X. Entonces, pues ahí ya lo tenemos en la parte de abajo. Acuérdense que estábamos sustituyendo todas las fuerzas en X, sustituyendo todas las fuerzas en y íbamos por esta división, ¿sí? ¿Ya se acordaron? Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a obtener el resultado de esa división. Entonces, cuando yo divida esa cantidad negativa y la otra cantidad negativa, me va a dar una cantidad positiva. Entonces voy a hacer la división de 1299.04 entre 1250. Y me da 49.04. Entonces aquí entre paréntesis, permítanme un segundo porque me abrió otra cosa. Ok, ya ahora sí. 49.04. Ok, y ahora sí, en mi calculadora voy a poner el resultado. Voy a poner la tecla Shift, que es doble función, la tangente, ¿ok? Porque ahí ya le estoy indicando que es tangente a la menos 1. De hecho, en sus calculadoras así tiene que aparecer. Tangente a la menos 1 y se abre un paréntesis. Ahí en ese paréntesis voy a poner 49.04 y voy a cerrar el paréntesis. Y automáticamente me da el ángulo. ¿Ok? Y el ángulo aquí me dice que es de 88.83. Y vamos a ponerle que son grados porque es un ángulo. ¿Ok? Entonces así es como yo determino cuál es el valor del ángulo. Ya obtuve el valor del ángulo y pues ya es lo que me pide, ¿no? Acuérdense que me está pidiendo ahí básicamente la fuerza resultante, que ya la había encontrado, y el valor del ángulo. ¿Ok? Ese era el siguiente inciso. Ahora me dice, el inciso A, me dice que utilice el plano cartesiano para graficar el resultado de la magnitud de las fuerzas de atracción. Vamos a hacerlo igual con insertar formas y voy a utilizar las flechitas. ¿Ok? Y acuérdense que tenía un ángulo o un vector en el eje de las X, que era de menos 1500. Ok, entonces ahí lo pongo con ese valor más o menos. Voy a ponerle contorno, lo voy a poner en rojo, este rojo, y voy a poner con un ancho mayor para que se pueda ver. Ahí. Ok, entonces me quedó una sumatoria de fuerzas en Y, ¿se acuerdan? Y también me quedó una sumatoria de fuerzas en X, entonces la otra es más chiquita. De hecho es de 500, la voy a poner aquí en 1005 para que se vea la diferencia. Le voy a aumentar el grosor. Aquí. Ok, entonces así se verían mis vectores, porque acuérdense, aquí lo volvemos a recordar. Uno de ellos era de menos 1500 y el otro era el de las Y's. No, el de las Y's es de 1299 y el otro de 1500. El de la fuerza en Y. Entonces, sí es más grande, pero este tampoco está tan chiquito. Es un poquitito menos de 1500. ¿Ok? Así estaría mi vector X y mi vector Y. Y realmente, pues vamos a ponerle nuevamente insertar
insertar, porque mi vector resultante sería aquello que va donde finalizó el eje de las Y hasta donde está el eje de las X. O sea, es la intersección entre estos dos vectores. Entonces lo voy a poner de otro color, vamos a ver el verde, y de otro ancho para que se pueda ver. Más. Ahí está. Ok, entonces fíjense, ahí le podemos poner insertar, cuadro de textos, y ahí le podría poner que mi valor de f de x, no, ese es f de y, f de y es igual, f de y es igual a 1299.04. 1299.04. Ahí está, y son newtons. Okay, ahí está mi f de y. Voy a sacar lo mismo, pero otro vector acá, en donde está f de x. Ese es de 1500, no. Ok, f de x es 1250, f de y 1299, 1250, ¿no? Ahí tengo 1250. Newtons, y este es f de x. Entonces ya f de x, la sumatoria, nos da 1250 y f de y 1299. Ok, entonces les decía, este es ligeramente más pequeño, es este el que es más pequeño. Ok, entonces vamos a modificarlo nada más. Este lo vamos a hacer un poquito más grande, 1250 en el eje de las X. Sí, no, sí, está bien. Ok, entonces aquí ya tengo, y ahí le voy a ingresar o insertar otro cuadro de textos, y ahí voy a poner que esta es mi fuerza resultante. Y mi fuerza resultante, aquí la tenemos, sería esta que está con amarillo, 1802.77. 1802.77. Ok, eso fue lo que me dio aquí, 1802.77. Ok, entonces en plano cartesiano, así quedaría la magnitud de las fuerzas que calculé. Calculé la fuerza en X, calculé la fuerza en Y y obtengo la fuerza resultante. Así acabaría, bueno, casi, porque me pide que finalmente mencione 5 situaciones donde haya presenciado aplicaciones de los campos magnéticos y que expliquen para qué sirve esto en mi vida cotidiana. Asimismo, acuérdense de aplicar en un párrafo de 5 renglones porque el cabello largo se eriza al cepillarlo. A lo mejor no lo saben, a lo mejor solamente lo intuyen. Entonces acuérdense que es muy importante poner la fuente de información, no se les vaya a pasar. Y bueno, realmente la segunda actividad está muy sencilla. Primero me pide que yo pueda encontrar un foco que tenga una especificación, ¿sí? De esos que ya dicen cuántos watts va a tener de potencia, cuánto voltaje hay que ponerle, etcétera, ¿no? Aquí les dice que muy probablemente les venga el voltaje y los watts. Entonces le tengo que sacar una foto, pero ojo, en esta foto tiene que venir la leyenda de cuántos watts y qué voltaje necesita. Entonces no se les olvide ese detalle. Ok,
Ok, entonces ya le tomé la foto, ya lo hice y me dice con qué datos o con los datos de tu foco calcula la resistencia. Entonces me está pidiendo la resistencia cuando se conecta a 120 volts. Ok, entonces yo de entrada tengo que hacer uso de las fórmulas que ya me sé. Y por facilidad, porque son los datos que tengo, yo voy a ocupar esta fórmula de la potencia. Y digo, son los cálculos que tengo porque ya tengo ahí el voltaje. La potencia, acuérdense que la vamos a obtener de mi foco. ¿Ok? Entonces, miren, si yo utilizo esa fórmula y hago una sustitución, me doy cuenta que si yo tengo P es igual a V por I. Ahora bien, la corriente, fíjense aquí, si yo obtengo la corriente solita, me dice que la corriente, según la ley de Ohm, es el voltaje entre la resistencia. ¿Ok? Entonces, saldría ya no esta fórmula, la que tenía al principio, sino ya la cambié por esta, en donde ahora lo que sustituí fue I. ¿Ok? Y ahora, lo que vamos a hacer es despejarla. Ok, si este B yo lo paso con esta B, me quedaría B al cuadrado. Y acá abajo me quedaría R. Eso sería el valor de la potencia. O sea, a ver, vamos a ponerla aquí adelante. Quedaría potencia es igual, y como no se ve, vamos a cambiarla de color. Ok, ahí está. Potencia, o también la van a encontrar como W, es igual a la velocidad al cuadrado entre R, ¿sí? Y esta viene sobrando. Ok, acuérdense que velocidad al cuadrado entre R ya salió de aquí, porque multiplicamos estas dos B, ok, entre R, ¿vale? Entonces ahora sí, esta es mi fórmula para conocer la potencia, pero ya tengo la potencia. También puedo conocer con esta fórmula, de hecho nada más se las voy a dejar así, la potencia, o vamos a dejarla en watts, porque aquí viene en watts, o en W. La potencia es igual a la velocidad al cuadrado entre la resistencia. ¿Ok? Pero yo no quiero sacar la potencia, ya la tengo. Y el voltaje ya me lo da el problema, es de 120 volts. Lo que voy a hacer es un despeje porque lo que necesito es calcular R. Y si ustedes se dan cuenta, aquí R está dividiendo, entonces pasaría para acá, multiplicando, ¿verdad? Y ya quedaría borrada de aquí. Entonces vamos a borrarla. Ok, ahí. Y ahora lo que voy a hacer es quitar de aquí esta W. Como W está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Ahí está. Ok, entonces esta fórmula ya me queda, que es esta misma, fíjense, para poder encontrar el valor de la resistencia. Por ejemplo, el voltaje nunca va a cambiar, porque ahí ya me da de dato, y son 120 volts. La potencia sí va a variar. Imaginemos que yo tengo un foco que tiene 100 volts. ¿Ok? Entonces tengo que hacer la operación de 120 al cuadrado y dividirlo entre 100. Y me da un total de 144. ¿Ok? Entonces aquí la vamos a poner. Y son ohms. Ustedes se pueden ir a formato, no, en la fórmula. En la fórmula, ya que están en la fórmula, se van a la parte de ecuación. Y aquí en la parte de ecuación, pues acuérdense que podemos utilizar sobre todo ese ángulo que la clase pasada muchos no lo obtuvieron. Entonces aquí busco el alfabeto griego y busco que efectivamente tenga
pues precisamente que calcular, cómo calcular esto, ¿no? Entonces ya tengo ahí los 144 ohms. Ok, aquí les decía, en este hay varios símbolos, sería cuestión de encontrar los ohms, ¿no? Ahí como que se parecen, pero no. Ok. Es como una herradura. Sí, porque no es la que veo allá, es como una herradura. Ok, podría parecerse a ese, pero tampoco es. ¿Dónde está? Ay, pues es que ya me estoy volviendo un poquito ciega. El chiste es que no lo veo, ¿no? Pero aquí está ya, el símbolo es el de ohms. 144 ohms. Ok, y ya obtuve la resistencia, que era esta, la que me pedían. Después el siguiente ejercicio, vamos a leerlo, me dice que yo imaginé un foco. Ese foco ya tiene ciertos datos. Vamos a ponerlo aquí en forma de tabla, porque acuérdense que siempre que damos las matemáticas puras, que son sumar, restar, multiplicar, hacer cálculo, etcétera, etcétera, voy a insertar una tabla. Ok, de estos. Ahí ya encierré mi tabla. Acuérdense que lo primero que tengo que poner serían los datos. Y en los datos que me da, tengo una resistencia de 60 ohms, entonces la ponemos 60 ohms. Ok, ahí puedo poner el símbolo ohms, si lo encuentro en esta parte. Ok, en este caso como son ohms, le puedo poner ahí que es ohm, 60 ohm. Ok, ese sería mi dato. ¿Qué otro dato tengo? Me dice que la corriente se representa con la letra I y eso sería igual a 2A. Ok, y después me dice que eso puede generar, o ese foco puede generar 1 minuto de calor. Entonces voy a poner ahí tiempo igual a 1 minuto. Ahorita todavía no sé para qué, pero vamos a verlo conforme va avanzando la actividad. Ok, esta A, vamos a borrarla a ver si me da la otra. Ok, ahí ya la tenemos, ¿no? Fórmula, fíjense, aquí ya me dan la fórmula. Y además, dentro de esa fórmula, me hace una aclaración, que ahorita leemos. Fórmula. Y ahí ponemos la fórmula, ¿no? Ahí ya está. Ok. Entonces, primero voy a poner los datos, la fórmula, la sustitución. Entonces, de esto, voy a poner aquí sustitución. De hecho, la voy a poner en las dos. Ok. No me va a dejar. Combinárselas, a ver. Sí, pero me las combino con todo y el color. Ok, no importa. Ahí está mi fórmula. Ahora sí vamos a sustituir. Fíjense, esa fórmula me dice que es 0.24 por I al cuadrado por R por T. Ese 0.24 es una constante,
Si se dan cuenta, aquí es una constante, pero el efecto Joule. Y lo que me dice es que un Joule es 0.24 calorías, ¿no? Entonces, vamos a sustituir, que aquí ya la tengo, casi, mis valores. Fíjense cómo ahora ya tengo el valor de Q, y Q es igual a 0.2 por 4 por corriente al cuadrado. No, sí es, perdón. 0.24 por 10 al cuadrado por R por T. Entonces, vamos a empezar a sustituir esta fórmula. Ajá. Me dice que aquí en los amperes, que es la corriente, tenemos, déjenlo cambio de diapositiva, dice que la corriente es de 2 amperes. Entonces aquí voy a sustituir 2 amperes, ¿no? Ahí está mi primer dato, ya lo puse. Después dice que lo multiplique por la resistencia. La resistencia, entonces voy a ver acá cuál será su resistencia. Pues imagínense, no se los voy a poner así todo, pero digamos que la resistencia es de 5 amperes al cuadrado. Yo lo estoy adivinando. Ustedes tienen ahí en sus recursos el valor de I. Entonces, ya obtengo I, está al cuadrado, y lo multiplico por la resistencia. La resistencia también ya me dice aquí que es de 60 ohms. Vamos a ponerlo. 60 ohms. Ahí está mi multiplicación. Y además ese 5 tiene que estar, o lo quitamos. Ok, así está bien. 0.24 por la corriente, por la resistencia y además por tiempo. Pero ojo, vean, el tiempo me dice que está a un minuto, en un minuto. Y yo siempre tengo que expresar el tiempo a segundos. Ok, entonces esto lo tengo que convertir, así por muy refuscado que se vea, pero no se quiere ver. Ok, ese 60 ya multiplicamos la corriente, la resistencia y vámonos por el tiempo, pero les comentaba que el tiempo siempre tiene que estar en segundos. Entonces, un minuto tengo que convertirlo a segundos y es muy fácil, ¿verdad? Un minuto son 60 segundos, entonces sería 60. Ok, estos, por ser el tiempo, serían segundos. Y tengo que hacer esa multiplicación. Entonces, esto sería igual, voy a insertar una fórmula. Ay, ¿por qué me la dejas tan grande? Cuando quiero que me la haga grande, hace la letra chiquita y cuando